Buenos días, nos acompaña usted en la entrevista en línea en este jueves 11 de febrero de 2010. Estamos transmitiendo como todas las mañanas en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Le recuerdo a usted que puede participar en la entrevista a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este jueves queremos dar continuidad a un tema que ha estado en agenda en la presente semana, como es la posibilidad de incremento a los años de prisión para los menores infractores. En el Parlamento hay una iniciativa que podría ser aprobada en las próximas horas. Para conversar sobre este tema nos acompaña esta mañana en nuestros estudios Carla de Varela. Ella es de Políticas Públicas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Buenos días, Carla, es un gusto que nos acompañe. William? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación para discutir este tema tan delicado. Bueno, perfecto. Para comenzar, decíamos que uno de los puntos en discusión en el marco del auge delincuencial y las medidas que se pretenden giran alrededor del aumento de 7 a 15 años de prisión para los menores infractores. En principio, Carla, quiero que nos explique si a la luz de los tratados o convenciones internacionales que el país ha suscrito, ¿es posible que se pueda incrementar los años de cárcel? Posible sí es, William. El punto está en la efectividad de la medida. La preocupación de UNICEF es si la medida va a ser efectiva. Y para que la medida sea efectiva, hay que acompañarla de otras medidas que han venido siendo sugeridas desde hace muchos años. Tenemos que la mayor cantidad de años en este momento de privación de libertad son 7 años. Claro. Cuando entró en vigencia esta ley, desde un principio se hizo énfasis en que no era suficiente aprobar la ley. El Estado tenía que hacer una fuerte inversión en personal especializado, en centros de internamiento pequeños y descentralizados, especializados también, y cerca de donde viven los chicos, y no grandes centros donde se acumulan seres humanos. Y tener el personal, tener los talleres y el suficiente equipo para poder hacer una verdadera reinserción. Ahora, creo que es importante que hagamos un poco de reflexión sobre un poco los antecedentes alrededor de este fenómeno. Cuando hablábamos fuera de cámara, recordábamos un poco cómo inicia este fenómeno. Bueno, digamos en 93, 94, 95, cuando los jóvenes de colegios, sobre todo públicos, se enfrentaban con los cinchos y las hebillas y se golpeaban y se tiraban piedras. Se miraba como una situación estrictamente muy localista, muy estudiantil, digamos, una situación que algunos la consideraron, me da la impresión de que incluso desde el gobierno se vio como una cuestión bastante... que no podía tener mayor consecuencia. ¿En qué momento es entonces que comienza, cuándo es que debió actuarse? Hubo una luz roja allá por 1995, 94, 95 hubo una luz roja. Hay diferentes teorías sobre el fenómeno de los pleitos entre estudiantes y el fenómeno de las maras en sí mismo. Nosotros hicimos un estudio hace algún tiempo con la Flaxo, y habían algunas evidencias que había relación entre las pandillas estudiantiles y las pandillas o maras, que son las pandillas de barrio. Sí, sí. Había una relación, pero no demasiado fuerte. El hecho, yo creo que uno de los fenómenos, de los dos, el que más se atendió por su naturaleza fue el fenómeno de las pandillas estudiantiles. Ese fue el que tuvo más atención y el que ha tenido programas y el que ha tenido inversión. Pero el problema de la pandilla de barrio, que ha sido el más complejo, ha sido el que menos atención de parte del Estado ha tenido durante todos estos años pasados. Ese era un fenómeno que tuvo que haberse enfocado desde una política pública muy seria dirigida a las familias de alto riesgo. Vaya, pero que en aquel momento, Carla, la situación era, digamos, pandillas más focalizadas en nuestro país internamente, y en el caso de las maras, que ya tenían una estructura mucho más organizada, fue cuando se generan en Estados Unidos, pero se da el fenómeno de las deportaciones y ahí ya entonces me da la impresión ya es un trasvase o una especie de comunicación directa entre esos, el fenómeno que teníamos localmente y lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Claro, lo que se encontró aquí fue un terreno fértil. Un terreno fértil de una escuela débil y sobre todo una familia débil y una exclusión social muy, muy profunda. O sea, cuando los jóvenes vienen de los Estados Unidos, donde han sido excluidos, donde han sido marginados por A o B razón, y que son deportados, vienen a una situación nuevamente de exclusión, donde no encuentran trabajo, cuando no pueden seguir estudiando. Entonces esa situación de doble exclusión es el terreno fértil para entrar a la pandilla. Ahora, mucho se ha dicho de que, bueno, a veces ya ante situaciones concretas no se vale tanto estar llorando sobre leche derramada, pero en este caso no se puede dejar de ver un poco los orígenes del fenómeno. Ayer platicábamos con el director del ISNA y, por ejemplo, decía,
en medio de todo esto lo que está pasando es que no se están viendo las causas sino los efectos. Pero bueno, debo hacer en este momento una pausa. Cuando regresemos me gustaría que usted me diera su opinión desde UNICEF, cómo enfocan este tema, porque creo yo que eso da las luces adecuadas para poder enfrentar esta situación. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana estamos conversando en la entrevista en línea con Carla de Varela de Políticas Públicas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Carla, quedamos entonces con la inquietud, porque el director del INAH nos decía ayer, bueno, el asunto acá es que se están planteando todo sobre la causa y no sobre los efectos, sino sobre las causas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es decir, si al final lo que se está atacando son los efectos, o sea, ¿de qué pueden servir entonces aumentar los años de 7 a 15 años para los menores infractores? Lo que pasa es que aquí, William, estamos como en la situación de un enfermo ya desahuciado. Y yo estoy totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con el licenciado Salazar. Se están viendo, se están atendiendo los efectos y no las causas, pero el problema es que esta forma de actuar no es de ahora. Entonces el problema se ha desbordado. Entonces ahora, ¿cómo? Una primera cosa es proteger a la población. Y proteger a la población es equivalente a salvar al enfermo que está desahuciado. Usted le tiene que poner medicamento de choque. No tenemos para dónde, pero sí tenemos que estar conscientes que esta es una consecuencia de no haber actuado como se debía haber actuado desde hace más de 20 años. Entonces, el aumento de años de cárcel, ¿cree usted sería poco eficiente en términos de ayudar a la situación que tenemos? Porque, bueno, lo que pasa es que en este momento hay como una situación de excepcionalidad, ¿no? Sí. Entonces, lo que se está buscando son medidas excepcionales. Y, bueno, esta como que ha sido una de las tantas medidas que se han planteado. Primero, William, decirle que en UNICEF reconocemos la gravedad de la situación. Reconocemos la necesidad de actuar con medidas inmediatas. Pero actuemos, pero no sigamos cometiendo el mismo error de antes. Si se van a aumentar los años de internamiento, se tiene que estar consciente que los jóvenes que en este momento están en los centros de internamiento no están siendo atendidos como debe, porque el ISNA no cuenta con los recursos ni económicos, ni humanos, ni el personal suficientemente especializado para atender a estos muchachos. Y encima les vamos a mandar más para que los tengan más tiempo, entonces necesitamos hacer una fuerte inversión para que el ISNA tenga sus programas dentro de los centros de internamiento, que hayan programas de reinserción laboral y educativa y que hayan los estudiantes psicólogos, psiquiatras y el medicamento, porque en estos precisos momentos hay casos psiquiátricos en estos centros de internamiento que no están siendo medicados porque no hay recursos. Bueno, de hecho nos decía el director del ISNA que, bueno, necesitan al menos 28 millones de dólares para poder tener una respuesta más o menos adecuada a las condiciones que se tienen en este momento. Es decir, sin considerar todavía que al aumentar o doblar prácticamente las penas para estos menores implica que van a estar mucho más tiempo en las cárceles. Precisamente, entonces, por eso le decía yo, si realmente queremos ser responsables con la población y actuar de acuerdo a la gravedad de la situación y del momento, entonces hay que inyectar recursos para que esta medida sea eficiente. Ahora,
¿Cuáles son las otras medidas, digamos, complementarias que deberían de aplicarse? Porque vaya, se estaría respondiendo a una cuestión inmediata como sería el aumento de las penas, y qué tal si entonces el gobierno dice, bueno, sí disponemos de 28 millones, o tal vez no los 28, pero se cuenta con disponibilidad financiera para poder ayudar al ISNA. Pero, ¿qué va a pasar entonces con el entorno? Porque ustedes también hacen referencia a la situación de la familia. Cuando comenzó este fenómeno se hizo mucho énfasis en la situación de la familia, y era lo que tenía que ver con la desintegración de la familia, pero la desintegración de la familia continúa. Claro, entonces, si somos conscientes que esta medida es una medida emergente, no va a resolver el problema. Esta medida, seamos claros, no va a resolver el problema. Nunca el internamiento ni la prisión ha reinsertado a nadie, pero es una medida emergente que se necesita tomar. Pero por el otro lado hay que actuar con mucho más vigor en las políticas, inyectando los recursos y las fuerzas en las políticas que tuvieron que haber sido la principal medida en años pasados. Hay que identificar, William, las familias de mayor riesgo, en todo sentido. Familias desestructuradas, familias que tienen miembros que han emigrado y los chicos han quedado a cargo o de una persona muy mayor o de una persona muy joven. Todos esos son elementos de riesgo. Familias que por el hecho de que están trabajando dejan descuidados a sus hijos, sí. Donde hay violencia, donde ya se sabe que hay violencia. Entonces hay que empezar a invertir en la familia que necesita, en la que está más desprotegida y la que tiene chicos en riesgo. Ahora, porque está suficientemente probado, ¿no?, que la mayoría de estos jóvenes que involucrados en las pandillas o en las maras provienen de familias desintegradas. 8 de cada 10. 8 de cada 10. 8 de cada 10. Y 8 de cada 10 han sido producto, han vivido violencia intrafamiliar dentro de sus hogares, sí, los chicos que pertenecen a pandillas. Entonces es altísimo. O sea, mire, la relación de la violencia dentro del hogar, la relación de la falta de disciplina, una de dos cosas: o la total ausencia de disciplina o el maltrato y el abuso. Es claro. Una de las dos cosas. Y el hecho de que los chicos no están donde deben estar. Deben de estar en una escuela que realmente los acoja, que realmente sea atractiva y que responda a los problemas. Ese es el otro gran reto. Sí, sí. Bueno, la situación ha llegado al extremo de que ahora, digamos, el FNL como partido de izquierda, el presidente Funes como un presidente de izquierda, en el pasado siempre se insistió mucho en enfrentar esta situación a través de la prevención. Y bueno, se ha dado recursos de apoyo, pero la situación es tan grave que ahora incluso el mismo presidente admite de que hay que enfrentar esto con un poco más de represión. Vamos a una pausa. Cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco sobre esto, porque cómo entonces hacer para que no se termine privilegiando nuevamente la represión sobre las medidas preventivas, que fue lo que en el pasado, digamos, se recomendó con insistencia. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Carla, le decía entonces, ya hay mucho más énfasis incluso en el discurso público del mismo presidente de la República, cuando ha dicho de que van a privilegiar de alguna forma la represión en las medidas para enfrentar la delincuencia, la situación de criminalidad en general en el país. ¿Cómo se puede hacer para evitar, digamos, que al final termine privando más ese enfoque? La situación está desbordada, está claro, hay que dar medidas emergentes ante situaciones excepcionales como la que tenemos, pero ¿cómo hacer para que finalmente entonces se continúe sobre una lógica igual a la que se tenía en el pasado? Precisamente reformando todos los esfuerzos que llevan a la prevención. En este momento, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad está haciendo una labor muy importante en el tema de la prevención.
Desde que asumió este nuevo gobierno, el ministro de Seguridad habló de la prioridad en el enfoque de la prevención. Y nosotros desde UNICEF estamos acompañando y celebrando esa posición. Nuevamente lo que usted menciona, es una situación excepcional, que hay que actuar de manera excepcional. El Estado tiene la potestad y es la única entidad que puede ejercer la represión. Lo interesante es poder ejercer una represión equilibrada con la prevención y con la atención, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos solamente represión, como hemos venido haciendo antes, tenemos estos resultados. Ahora, precisamente en la prensa gráfica, y me quiero referir a esto, William, porque para hacer una represión inteligente hay que tener ciertas herramientas, y una de las herramientas más importantes es la investigación. Hay serias deficiencias todavía en la investigación, tanto de la Fiscalía como de la Policía. La Fiscalía reconoce en una de las noticias de ustedes hoy en la mañana que por falta de sustentación han dejado libres a los menores de edad, los menores de edad que son sospechosos de haber asesinado y mutilado a las 2 niñas hace 4 días. Entonces necesitamos trabajar en mejorar los métodos de investigación, porque no es solamente agarrar a la gente y llevarla al tribunal, porque lo que le trasladan al tribunal es un verdadero problema y después la sociedad queda insatisfecha porque dice, bueno, ¿y cómo es que han dejado libres a estos muchachos si son sospechosos? Pero ahora, estamos hablando de medidas en todo caso, hay medidas de corto plazo, de mediano y largo plazo. ¿Las medidas de corto plazo estarían bien enfocadas en este momento? Yo pienso que sí. Nosotros creemos que están siendo bien enfocadas, sin embargo, a esta propuesta que han hecho los señores diputados, hay que meditarla y acompañarla con los suficientes recursos, porque si no va a ser una medida que lo que va a provocar es un colapso a nivel de las instituciones y no va a resolver el problema, no lo va a resolver, lo va a agravar. Entonces, esta medida necesita ser acompañada de una fuerte inversión para que el ISNA sea capaz de responder. Y las medidas de largo plazo, las políticas sociales dirigidas a profundizar el derecho a la educación en los jóvenes, a tratar de mantener que los jóvenes estén en la escuela, esas son medidas que dan resultados a mediano y largo plazo. No podemos esperar en este momento que un programa de inversión en las familias de alto riesgo dé resultados en 3 meses, ni en 6 meses. Eso lo vamos a empezar a ver en 2-3 años. Hay algunos comentarios o interrogantes de los cibernautas, Carla. Por ejemplo, César Flores García nos ha escrito de San Salvador, dice, el aumento de las penas se quedan todavía cortas, pues si los menores cometen delitos como adultos también deben ser juzgados como adultos. O sea, es un poco la impresión o la sensación que hay dentro de la población en la medida en que la situación se ha desbordado. Luego también dicen que, bueno, recomiendan que los menores, dicen, necesitan más atención por parte del Estado salvadoreño. ¿Qué es lo que recomienda UNICEF al Estado salvadoreño? Lo que recomendamos es lo que el nuevo gobierno ha decidido hacer: invertir en la familia, invertir en la educación, invertir en la salud, invertir en la recreación e invertir en aquellos barrios deprimidos principalmente. O sea, la gente tiene que sentirse orgullosa, William, del lugar donde vive. Usted tiene que ser orgulloso de que viene del barrio tal. Pero aquí hay gente, muchos jóvenes, que se sienten avergonzados por las cosas que suceden en sus barrios, y porque en sus barrios no hay una cancha, no hay un parque, no hay un lugar donde la gente pueda ir a descansar y llevar a sus hijos sin preocuparse por el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Y es difícil hacer estas recomendaciones en tiempos de crisis, pero el Estado salvadoreño ha adquirido un compromiso cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que es destinar todos los recursos a la máxima posibilidad al tema de la infancia y la adolescencia, precisamente para evitar este tipo de problemas. Entre nosotros más invirtamos en los niños y en los jóvenes, vamos a estar garantizando que no vamos a vivir en unos 5 o 10 años estas situaciones de crisis que quién sabe hasta dónde nos están llevando, ¿verdad? Porque esta ya es una primera crisis de varias crisis que hemos vivido. Yo creo que esta es la peor. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después si realmente nosotros no invertimos en la gente? Ahora,
hay otro punto que me interesa que abordemos, y es cómo separar, digamos, esta situación que está generando, porque hay quienes dicen, bueno, los jóvenes, evidentemente, el asunto es que ahora los adolescentes, los menores de edad, están siendo manipulados por los adultos, y se trata pues ya de una situación mucho más delicada que tiene que ver con el crimen organizado o el narcotráfico. Entonces, cómo poder ir, digamos, tratando de separar a los jóvenes de esa situación donde vemos de cómo evoluciona el narcotráfico, que hay dinero, hay muchas condiciones. Obviamente se le ofrece esto a un joven que no tiene esos recursos, pues y también es una especie de espejismo, ¿no? Pero terminan involucrados. Cuando regresemos quisiera que reflexionáramos un poco sobre ese tema. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Carla, decía entonces que dentro del análisis local que se está haciendo sobre este fenómeno digamos, del involucramiento de menores en hechos criminales que no habíamos visto en el pasado, ya hacíamos referencia del desmembramiento en el que participaron algunos jóvenes, y ahora se está hablando de la penetración que están teniendo estos jóvenes, digamos, por el narcotráfico, que están siendo utilizados por esta situación del narcomenudeo y todo ese tipo de cosas. Entonces, la situación es mucho más compleja, ¿no? Porque pasa a otros niveles. Entonces, los desafíos para un Estado, para un gobierno, son mucho más grandes. Nosotros, la señora representante de UNICEF hace 2 días, cuando dio una conferencia de prensa al respecto, mencionó que uno de los temas que hay que acompañar a esta medida de aumentar los años de internamiento es precisamente castigar a los adultos que utilizan menores de edad para cometer fechorías, ¿verdad? Porque aquí al que primero hay que castigar, al que hay que doblarle la pena, es al adulto que utiliza a los menores de edad. Pero volviendo al tema del narcotráfico, que esto ya es materia de la investigación criminal a nivel del país, sí, claro. y es un tema de la policía, estamos hablando de qué es lo que un joven aprende como comportamiento en el hogar. Volvemos a la familia. Y estábamos hablando fuera de cámara, bueno, ¿por qué sus hijos y los míos no aceptan vender droga para ganar más dinero de lo que ganan en este momento? ¿Será porque siempre hemos estado a la par de ellos? Claro. Que han tenido el acompañamiento de la familia. Entonces está el tema de los valores. Yo creo que aquí sería de mucha utilidad, y qué bueno que hay una estrecha relación en términos de los gobiernos entre Brasil y El Salvador, porque Brasil ha vivido y sigue viviendo una situación compleja y bastante similar con los jóvenes que viven en las favelas y que son reclutados precisamente por el crimen organizado. Entonces allí se han desarrollado ciertas políticas públicas, se han implementado ciertos programas que han dado muy buen resultado, que es recuperar el barrio, construir la mejor escuela, construir las mejores canchas precisamente en esos barrios deprimidos, llevar el desarrollo a los barrios deprimidos y posteriormente llevarles las actividades a los jóvenes que necesitan para poder ocupar su tiempo libre de manera útil y positiva. Y después estar encima, vigilantes, que la escuela que ahí se construyó realmente imparte educación de calidad. ¿Y usted cree que en el país hay como ejemplos de recuperación de barrios? ¿Realmente ya ha habido algunos esfuerzos en los que se puede tomar, digamos, también como una especie de réplica en otras comunidades?
porque bueno, recuperar un barrio no es una cosa tan fácil. Ya hablábamos un poco de la importancia que tiene la familia en medio de todo esto, de generar condiciones, las canchas que son tan importantes para que los jóvenes también se distraigan un poco. Pues si el problema, William, volvemos otra vez al tema de los recursos. Recuperar un barrio, llevar la mejor escuela, la mejor cancha, necesita recursos. Pero hay experiencias aquí, por ejemplo, el municipio de Nejapa. Usted sabe que en Nejapa ha habido una experiencia interesante con el anterior alcalde, que habría que estudiarla y analizarla. ¿Qué fue lo que se hizo ahí? Que realmente permitió que los niveles de violencia bajaran y que la presencia de las pandillas disminuyera. Este es el caso de Santa Tecla. Veamos qué está adoptando Santa Tecla como políticas públicas dirigidas a la gente, donde se ha disminuido los niveles de violencia. Hay ejemplos que tal vez no son totalmente idénticos a lo que Brasil ha hecho, porque Brasil en las favelas tiene unos problemas tan graves como parecidos a los que en este momento estamos viviendo. Entonces vale la pena un poco ver allá qué es lo que ha pasado. Bueno, perfecto. Vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos leo algunos comentarios también que nos han llegado de otros cibernautas. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Carla, Salvador Callas nos ha escrito al correo electrónico y él recuerda justamente las declaraciones que nos dio Luis Salazar como director del ISNA en la entrevista online que tuvimos hace 2 días acá, y donde hablaba obviamente que el aumento de las años de cárcel no benefician o no ayudan en nada para esta situación, pero hace 3 preguntas concretas y se las voy a leer aunque usted de alguna forma haya dado respuesta. Dice, ¿cuál es el estudio que UNICEF ha desarrollado en cuanto al alza de crímenes por menores infractores? Si es necesario incrementar la pena máxima a menores infractores, ya usted habló sobre esto. Si puede UNICEF, dice, ayudar a El Salvador respecto a esta problemática social. Bueno, me gustaría escuchar su opinión. El último estudio que nosotros hicimos sobre este tema, el tema de las pandillas, fue hace varios años, fue allá cuando este fenómeno comenzaba, allá por 1998. Y precisamente, y repito lo que le dije hace un rato, recomendamos que la respuesta debía ser integral. Y en aquel momento sí, tener el principal énfasis en la prevención, en la inversión en la familia, en la educación y en los espacios urbanos y en los espacios de recreación. Esas eran en términos bien generales las recomendaciones. Ahora, lo que el señor dice, pues tiene toda la razón. Pero ¿en qué podemos nosotros ayudar como organismo internacional? Ya de hecho se están apoyando todas las políticas que el Ministerio de Educación tiene para desarrollar una educación inclusiva, para poder atender a aquellas escuelas que presentan mayores índices de violencia. Tratamos, en la medida de los recursos que la organización tiene, de estar presentes y apoyar estas decisiones que nos parecen decisiones muy atinadas, porque precisamente van orientadas a prevenir en el mediano y largo plazo estos problemas. Nosotros acompañamos, para poderle responder al señor Castellanos, nosotros acompañamos las decisiones que el Estado toma en las diferentes áreas, particularmente en el tema de niñez, para invertir en los niños y garantizar sus derechos. Garantizar los derechos del niño
no es garantizar la impunidad, sino prevenir lo que en este momento se está viendo. Perfecto. William Escobar nos ha escrito de San Salvador, dice, los menores participan en hechos violentos porque saben que las penas son mínimas. Si un menor actúa como adulto, se le debe juzgar como tal. Este es un comentario. Xiomara Gavidia de Sensuntepeque dice, derechos humanos ha empeorado la ejecución de las leyes. ¿Qué se puede hacer para que se aplique la ley de manera más eficaz? Yo creo que hay una tergiversación, hay una comprensión cultural del tema de derechos humanos bastante equivocada en nuestra sociedad, William. Si realmente en este país se hubieran observado los derechos humanos, no estaríamos en esta situación. ¿Por qué? Porque los niños y los jóvenes hubiesen tenido educación, hubiesen tenido la protección de una familia, y si no la hubieran tenido, de parte del Estado. Hubieran podido tener espacios de recreación, hubieran podido utilizar su tiempo útil, hubieran tenido alguien que los supervisara y los acompañara. Entonces el tema de derechos humanos no solamente se aplica a los delincuentes, es un tema mucho más amplio. Sí, pero la gente de alguna forma a veces tiende a asociar más la cuestión de derechos humanos a una situación de violencia, ¿no? Lo que ocurría en el pasado durante la guerra, o lo que ocurría posterior a la guerra, o sea, que tiene que ver con los asesinatos, abusos de la autoridad y todo esto. Sí, pero yo pienso que es importante y hay que comenzar ya a divulgar cuál es el verdadero concepto del tema de derechos humanos. Porque en estos momentos, cuando hay una crisis, hablamos de derechos humanos. No, tenemos que hablar de derechos humanos siempre, precisamente para evitar estas crisis. Y ahora, ¿qué hacemos en términos de derechos humanos en este momento? Pues cuando alguien ha cometido un delito, procesarlo de acuerdo a la ley. Procesarlo de acuerdo a la ley, eso es todo. Bueno, Carlos Reyes nos escribió desde Newcastle, en Delaware, en Estados Unidos. Dice, si el país ya cuenta con un gran número de leyes en sus libros, ¿por qué dice no aplicar las leyes en lugar de seguir haciendo más leyes? Me parece una pregunta muy inteligente. Uno de los errores que se ha cometido precisamente, y no solamente en este tema, es querer resolver problemas sociales a través de decretos y a través de leyes. Entonces, como alguien por ahí una vez en República Dominicana, que en una crisis similar a esta, quiso recomendar por decreto que los valores tenían que estar presentes en el sistema educativo. Esa cosa, eso no se da por decreto, ¿verdad? Esas son cosas que se desarrollan desde otro punto de vista. El enfoque legalista ha sido verdaderamente una limitante para poder desarrollar políticas efectivas para eso. Bueno, perfecto. Para recapitular entonces de todo lo que hemos hablado y sobre el tema específico del aumento de años de cárcel, es decir, UNICEF no está en contra de que se incremente, pero sí pero ustedes plantean de que se requiere de otras medidas para que haya una respuesta integral. Que se haga, y hoy con más énfasis, lo que no se hizo en los pasados 15, 20 años. Perfecto, se nos agotó el tiempo. Carla, le agradezco que compartió con nosotros. William, muchas gracias por la invitación. Perfecto, a la orden. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.